Vamos a dar inicio al conversatorio. Hoy es el 9 de mayo del 2023. Está como docente invitado el profesor titular de la Cátedra Psicología Profunda de la carrera de Psicopedagogía, el licenciado Federico González Mis, quien va a conversar con los estudiantes de Psicología General de dicha carrera acerca del mito de Edipo y su encuentro con la Esfinge. Bienvenido, profesor Federico. Bien, gracias. Buen día a todos. Bueno, como les decía en el escrito que les envié, que leyó la profesora Marta, bueno, es un placer enorme para nosotros. Tenemos muchas expectativas, ¿no? Porque lo hemos venido preparando con la profesora hace varios meses a este encuentro, en varias reuniones. Y bueno, por supuesto, empiezan a generar un montón de ideas, de recursos, y seguramente generará otras ideas para próximos encuentros. Así que, bueno, la idea es empezar este conversatorio recordando que vamos a conversar. Y que para conversar tenemos que hacer un poco como un olvido momentáneo de quién es la profesora o quién soy yo, quién es Candela como la profesora, el estudiante adscripta, digamos, ¿no? Y vamos a conversar, y para que sea conversatorio ustedes me tienen que ir dando algunas ideas. Vamos a recordar entre todos de qué vamos a conversar. Eso es lo primero, ¿sí? Primero vamos a trabajar sobre eso, la idea de qué vamos a conversar. Y después vamos a empezar a ver los distintos aspectos. Pero en principio, coméntenme ustedes de qué vamos a conversar. ¿Sobre qué? ¿Quién puede empezar a comentar? No importa, ninguno va a tener el recuerdo total de lo que se va a hablar, sino que cada uno va a tener una parte, ¿no? Justamente por eso nos juntamos a conversar entre muchos, porque cada uno queda con una parte, ¿no? Bien. ¿Quién comentaría? Empieza a comentar. ¿De qué vamos a conversar? Sobre el mito de Edipo y el encuentro con la Esfinge. Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Algo más? Ok. ¿Qué es conversar primero? ¿Qué ideas tienen ustedes sobre el hecho de conversar? ¿Sí? Conversamos los amigos, conversamos los compañeros de trabajo, conversamos los padres con los hijos, los hermanos. ¿Qué sería conversar? Como un intercambio de opiniones. Ajá, un intercambio de opiniones, de puntos de vista, de experiencias, porque también las experiencias van a compartir ideas y opiniones, dice acá un estudiante. Las experiencias también nos sirven, ¿no? Entonces, un poco vamos a ir mezclando esto que vamos a hablar sobre Edipo, la Esfinge, y experiencias u opiniones que ustedes tengan de esta situación que nos convoca para hablar. ¿Sí? Bien. Para tener más o menos una idea de qué es un mito y de qué era un mito en la época de la antigüedad griega, vamos a pensar en algunas de las grandes películas de hoy día de los superhéroes. ¿Cuál les gusta? ¿Qué peli les gusta de superhéroes o superheroínas? A mí me gusta la Mujer Maravilla. Mujer Maravilla. Muy bien. Me ¿Qué encanta. otra? ¿Qué otras? A mí también me gusta la Mujer Maravilla. Ah, muy bien, muy bien. Dos. O Gatúbela. 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 Ah, muy bien. ¿Qué otra? Spider-Man, dice aquí alguien. Spider-Man. Spider-Man. ¿Qué otra? Batman. Batman. Bien. Yo soy Team Batman.
Hércules. Hércules, muy bien. ¿Qué otras? Capitán América. Capitán América, bien. A ver, los caballeros del Zodíaco, muy bien. La chica del bate de béisbol, ¿cómo es que se llama? Harley Quinn. Harley Quinn, exactamente. Esa También no, es a esa no la conozco. Esa es una supervillana. una supervillana, claro. Ah, con razón. Claro. Los X-Men, muy bien. Los X-Men. Bien. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? ¿Qué son esos personajes que aparecen ahí? Son personajes que tienen un poco de nosotros, los humanos, y un poco de los dioses, ¿no? Es decir, porque el ser humano desde los tiempos inmemoriales, desde los primeros homínidos, siempre tuvo esa reflexión sobre lo pequeño que era en el universo, las fuerzas de la naturaleza tan enorme, lo pequeño que se sentía y su ambición de ser algo más, algo así como esas fuerzas tan poderosas, que en la antigüedad eran las fuerzas de la naturaleza y después, en la época de los griegos, se fueron antropomorfizando, es decir, los dioses empezaron a adquirir caracteres similares a los humanos. ¿Sí? Así como en la antigüedad preclásica griega, los dioses eran dioses de la naturaleza, ¿no? La lluvia, el sol, los volcanes, etc. En la época de los griegos, los dioses adquirieron formas humanas. ¿Sí? Entonces, los dioses tenían celos, los dioses eran vengativos, los dioses eran padres bondadosos, madres bondadosas, hijos bondadosos, hijos terribles, etc., ¿no? O sea, tenían formas, caracteres más similares a los seres humanos. Ese fue el proceso que sufrieron los dioses desde la antigüedad hacia la antigüedad clásica griega, digamos, ¿no? Y lo que se mantenía inalterable era que el ser humano tenía una ambición de parecerse un poco a esos dioses, a esas fuerzas más grandes, y abandonar un poco esta condición que tenemos todos, de que hay cosas que no sabemos, de que hay cosas que no podemos, ¿no? Es decir, esta es nuestra condición, ¿no? Y el propósito, la ambición era, bueno, parecerse un poco a esos dioses, ¿no? Entonces, en función a eso, se fueron escribiendo, relatando, primero en relatos orales y después se fueron escribiendo como obras de teatro, los distintos mitos, es decir, historias de personas, de semidioses, superhéroes, ¿no? Como serían hoy nuestros superhéroes, que tienen una doble condición. Por un lado, una condición humana, por la cual nos identificamos todos con ellos, pero por otro lado, una condición un poco sobrehumana, cercana a la de un dios. Y como es una condición sobrehumana, puede hacer cosas que el resto no las hace. Entonces la ambición forma parte del alma humana. El tema es que hay que saber manejarlas. ¿Sí? La ambición es un componente que, así como puede construir cosas muy interesantes, puede llevar a destrucciones muy grandes, ¿no? Entonces, estos mitos recogen estas historias de seres que trascienden la condición humana, ¿no? Y se convierten en ejemplos para bien o para mal. Hoy hablaron de Harley Quinn, que no es precisamente una heroína, sino una villana, pero que hace cosas que el resto no hace, ¿no?
No sé si ustedes pueden comentar un poquitito, porque la profe no conoce, la profe Marta. ¿Qué hace Harley Quinn? Anda con un bate de béisbol. ¿Pero qué hace? De la psiquiatra de, del Guasón, y luego él como que se enamoró, pero como él está mal de la cabeza, entonces también le hizo a ella mal de la cabeza tirándole ácido. Después de ahí ella quedó mal y entonces se hicieron como una pareja donde en la ciudad donde está Batman, no me acuerdo cómo se llamaba porque la película la vi hace muchísimo, pero después a ella en la película, que esta sí la vi, el Escuadrón Suicida, a ella la sacan de la cárcel para que con su escuadrón combatan a lo que sería como la villana. Ahí pasaría ella a ser como la superhéroe. Uh-huh. Y bueno, hasta ahí sé. Bien, gracias. Claro, entonces... Se enloquece. Claro. Ella forma una pareja tóxica, ¿no? Con lo que hoy llamaríamos una pareja tóxica. Y hace cosas que el resto no hace, no tanto porque tenga superpoderes, sino porque no tiene determinados frenos en su comportamiento, que el resto sí los tenemos, ¿no? Entonces es como que ella tiene determinados permisos en hacer otros comportamientos que el resto no los tiene. Y esto la convierte primero en una villana, como comenta la compañera, y luego hay una suerte de manipulación y ella empieza a combatir el mal. Entonces, ya sea porque el personaje en cuestión tenga poderes sobrenaturales o porque tiene determinados permisos en su comportamiento que el resto no tenemos, estos personajes se han convertido en parte de los mitos actuales. Es decir, recogen ¿qué cosa? La ambición del ser. Se silenció, profesora. Ahí está. Fede, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estos mitos recogen la ambición de parecernos un poco a los dioses, ¿no? Entonces, y un poco sobre eso gira toda la historia, ¿no? Así. Y por supuesto, convertirnos en ese espacio intermedio, como si fuéramos dioses, permite una serie de cosas y atrae otras. Por ejemplo, permite que nosotros tengamos una condición un poco superior al resto de los otros normales, digamos, ¿no? De los otros seres humanos comunes y corrientes, porque nos atrevemos a hacer cosas que el resto no las hace. Es decir, que llega a un límite, la mayoría llega a un determinado límite, y el héroe es el que pasa ese límite, ¿no? Pero arrastra varios problemas. Uno de esos problemas, los riesgos, obviamente, ¿cierto? Es decir, una persona que se pone en una situación de riesgo un poco mayor. Y otro problema que arrastra es la soledad, ¿no? Siempre estos héroes son muy solitarios, ¿no? Acuérdense, qué sé yo, Batman, que lleva esa doble vida y bueno, tiene que estar escondido, ¿no? Tienen que descubrir, esa es parte de su secreto, digamos, ¿no? O Harley Quinn, que tiene, bueno, esta condición de ser como lo que hoy llamaríamos como una psicópata, ¿no? Manipulada, etc. Entonces, otro problema que tienen es la soledad, y otro problema es la cantidad de enemigos que se ganan, ¿no? Porque se ganan enemigos tanto de los dioses o los poderes como de los mortales, que también sí, la estructura del viaje del héroe, profe. Exacto, ahora vamos a hablar, ahora nos cuentas eso también.
Entonces, también tiene ese otro problema de los enemigos, de los múltiples enemigos que tiene, ¿no es cierto? Y tiene determinados logros, ¿no? Determinados logros. En Harley Quinn, por ejemplo, los poderes, lo que sería en la antigüedad los dioses, en este caso lo ocupan en las estructuras del gobierno, ¿no? Que la absorben a Harley Quinn y la ponen a trabajar para ellos, ¿no? Entonces está como en una zona intermedia entre el común y los dioses, ¿sí? En esa zona intermedia. Entonces, es un poco como nosotros, por eso nos identificamos, pero al mismo tiempo es distinto de nosotros. Tiene esa doble condición, ¿sí? No llega a ser un dios, pero está ahí. Y ambiciona y le quita un poco de los dioses, algo a los dioses. Algo de los dioses le quita, ¿sí? Bueno, Robin Hood, el Gauchito Gil, son otros tipos de personajes populares que reflejan un poco esta doble condición de ser uno más, pero al mismo tiempo de atreverse a hacer cosas distintas y quitarle a los otros a los dioses, perdón, para repartirlo, por así decirlo, ¿no? Bien, es un poco esa la situación del mito y del héroe en esa situación, ¿no? Hoy el compañero o compañera, no recuerdo bien recién, hablaba del viaje. No sé si alguien lo quiere comentar, el compañero o compañera. Así damos apertura a todos. No sé quién era, pero si quiere comentarlo, está bienvenido. Tomás Gramajo, ahí lo encontré. Si quieres comentar, no tengo micrófono, profe. Bueno. Bueno, ya vamos a ir viendo el viaje. Ahora, vamos al punto central que nos convoca, que sería el mito de Edipo. ¿Sí? ¿Alguno tiene algún recuerdo sobre este mito de Edipo? ¿Alguien puede comentar algo? ¿De qué se trata? Vamos, alguien que empiece a contar. Entre todos lo vamos a ir contando. Es una obra de teatro escrita por Sófocles que recoge el mito que ya existía en la cultura griega, ¿sí? Sobre Edipo. Ahora, ¿quién es Edipo? ¿Nadie recuerda nada? Un rey, dice. ¿Tampoco puedes hablar, Yara? Si no puedes hablar, avísanos, entonces. ¿No tienes micrófono? No hay ruido en mi casa. Ay, no los puedes silenciar. Trata de pedirle colaboración, que estás en una clase muy importante. A ver, Edipo, como decía la compañera, no era un rey. Edipo nace siendo príncipe, ¿sí? Si los niños reyes son cosas muy, muy raras, en realidad nacen siendo príncipes y de ahí tienen que hacer un largo camino para convertirse en reyes. Miren ahora a Carlos III, que como 70 años tardó en ser rey. Así que, Profe Federico, nosotros en clases habitualmente mencionamos el complejo de Edipo. Ajá. El complejo de Edipo, eso es un tema recurrente. Sí. Y en general compartimos algunas ideas con ustedes. A ver, ¿a qué les refiere cuando hablamos del complejo de Edipo? Y por ahí hablamos del super yo un poquito, hablamos de lo que esto significa. A ver, en ese momento parece que estamos entendiendo.
En términos generales, cuando ustedes hablan de Edipo, ¿a qué hacen referencia? ¿Qué se imaginan? Como para que la conversación tenga la riqueza que se está buscando, ¿no? Porque ustedes tienen muchas ideas y muchos saberes. Y como decía el profesor, para que esto sea un ida y vuelta, entre todos tenemos que ponernos de acuerdo qué sabemos, ¿no? Vieron que por ahí nosotros decimos, sí, el Edipo, el complejo de Edipo, ¿qué cositas le hacen por ahí ustedes pensar en eso? A ver, ¿quién colabora? Profe, yo no recuerdo haber hablado en ninguna de nuestras clases de Ajá, Edipo específicamente, pero sí recuerdo haber escuchado a ver, cuando iba al colegio, si no entendí mal, que el complejo de Edipo tenía que ver algo con tener una pareja y encontrarle o buscarle similitudes con la mamá o tener como una relación o buscar características, algo así, si no recuerdo mal. dale. ¿Tiene que ver Profe, con pareja? Sí, yo busqué también porque tenía duda de qué era sí. y vi que dice que es el desarrollo psicosexual de los niños y niñas. No sé si no sé si está bien eso. Ajá. A ver, dale. ¿Tiene que ver con el desarrollo psicosexual? ¿Les afecta y los implica a los varones y a las mujeres? ¿Eso querés decir? Sí, sí, o sea, eso, yo busqué eso, más o menos, o sea, saqué eso de que eso significaba, que era el desarrollo psicosexual de los niños y las niñas. ¿El complejo de Que Edipo, sienten Agustina, amor, decía eso? que sienten el Sí, amor hacia el padre y hacia Ajá, la madre. sí, bien. profe, Es contrario al sexo. La nena estira por el padre, siente amor por el padre y el varón siente amor por la madre. Eso sería. Ajá. Profe, A ver. hola, buen día. Hola, Tomando un buenos poco de días. lo que compartieron mis compañeras, Sí. tomamos el mito de Edipo, porque Edipo cuando nace, un oráculo le dijo al padre de que era el destino de Edipo matar al padre y casarse con su madre. Ujú. Debido a esto lo abandonan, de ahí viene el de Edipo y la Esfinge, porque Edipo para ganar su libertad, o sea, creo que lo abandonan en un templo, pero lo abandonan en cierto lugar donde está esta Esfinge, que es este ser mítico con alas, mujer, donde ella le propone un acertijo, ¿no? Ujú. Donde el acertijo, donde la respuesta al acertijo era el ser humano, porque hablaba de un ser que tiene una sola voz, que camina en 2 patas, 3 patas y demás, si no mal recuerdo. Entonces, Edipo, al resolver el acertijo, la esfinge se suicida y él vuelve a lo que al principio, ¿no? Como que nunca está apartado de lo que es su destino. Vuelve a su lugar natal y se casa respectivamente con su madre y si no mal recuerdo también mata al padre. Por eso es que también considero yo, no creo que esos son mis supuestos de por qué tomamos a Edipo, justamente porque dentro del mito de Edipo se hablan de estas dos cuestiones, de lo que es el destino, ¿no? De uno y del caso de Edipo, de que se termina casando con su madre y mata al padre. Bien, ¿Alguien más quiere aportar algo? Gracias, Anita. Gracias, chicos. Profe, Sí, yo también es como que busqué y me dice que es la aparición de un cúmulo de sentimientos de amor y odio en el que el niño ama a sus padres y odia al otro. Es como un sentimiento que tiene. O sea, puede amar a uno pero odiar al otro. Profe, si no mal recuerdo lo que me dijo mi compañera, esto se da justamente porque dentro de lo que es el desarrollo psicosexual del niño, antes de los 12 años por ahí, todo lo que es nuestra realidad se remonta a nuestros padres. Y cuando hay no sé cómo se desenvolverá, ¿no? Pero cuando hay una situación de apego muy fuerte como de la contraparte paterna o materna, hay un recelo hacia el otro. Por ejemplo, yo
tengo un vínculo muy fuerte desde muy chiquita con mi papá, todo lo relaciono con papá, pero hay recelo hacia con mamá, porque celo a papá. Y eso se da todo antes de en la etapa de desarrollo psicoactiva, que si no me equivoco es antes de los 6 años. Es por eso que hay eso de que yo sí amo a mamá, o sea, amo a papá, quiero a mi papá, pero sí siento un recelo hacia con el vínculo que tienen mis padres. ¿Es por ahí, profe? Sí. Ah, ok, genial, genial, gracias. ¿Fernando? Fernando, sí. Sí, sí. Nada, o sea, agregándole a lo que estaba diciendo mi compañera Ana, Sí. sobre el recelo de que tenemos recelo hacia la otra persona, el ejemplo que ella estaba dando de que ella tenía una cierta preferencia hacia papá y que mamá, o sea, producía el recelo, o sea, nosotros producíamos el recelo hacia mamá, es porque sentimos que nos va a robar la atención. O sea, es el pensamiento que nosotros tenemos desde pequeños, de que mamá nos está quitando la atención de papá. Bien. Gracias, Fernando. Bueno, entonces, bien, ustedes ahí tienen las ideas de respecto a, bueno, lo que es complejo de Edipo, etcétera, ¿cierto? Entonces, como estábamos diciendo, volvemos a relatar la historia, más o menos mínimamente, ¿no? Pero, como decíamos, Edipo era un príncipe. Edipo era, ya de por sí su condición no era igual al resto de los mortales comunes y corrientes que no eran príncipes, digamos, ¿no? Que eran simples ciudadanos en el mejor de los casos y si no eran esclavos, ¿no? Lo que era en esa época, ¿no? Entonces, bueno, Edipo nace príncipe y obviamente ya viene con, ustedes hablaban del destino, ¿no? Es interesante en el Edipo, bueno, pensar el destino, pero eso nos va a llevar a otro punto que ahora no vamos a ver. Bueno, entonces, seguimos ahí en esta línea, ¿no? Porque lo único que voy a rescatar de lo que dijeron del destino es lo siguiente. Todos los héroes tienen que romper el destino. Intentar romper hasta donde se pueda y crear una situación nueva, una condición nueva, ¿no? Es decir, el mito gira alrededor de esto, ¿no? Es decir, cómo el héroe hace un esfuerzo por romper el destino. Y esto ustedes lo ven en psicología, en los factores congénitos y hereditarios, que lo han trabajado con la profesora, y los factores de las experiencias, ¿no? Es decir, aquellas experiencias que pueden ir en contra de lo que hemos heredado y de lo que han sido nuestras primeras experiencias de vida. Entonces ahí hay un choque entre el destino, por así decirlo, en el sentido de aquellos que hemos heredado, y aquellos factores que provocan algo distinto y van a contramano de los factores hereditarios y congénitos. Entonces, en esa tensión estamos todos. Y el mito es el héroe, perdón, es lo que hace justamente romper ese condicionamiento tan alto que tienen los factores congénitos y hereditarios, ¿no? Que si es que uno no se logra posicionar, puede quedar aplastado por todo eso, ¿no? Entonces, el héroe justamente se encuentra en ese espacio, y eso es lo que le va a suceder a Edipo, y es lo que le va a suceder a Edipo en la Esfinge. Bueno, seguimos. Entonces, Edipo nace príncipe, como decían las compañeras, sus padres habían consultado un oráculo, que sería como una tarotista de hoy, ¿no? Alguien que le tira las cartas. Bueno, el oráculo de esa época le predice que ese niño va a ser un asesino, los va a matar a ellos, ¿no?
Y que entonces, bueno, los padres deciden, bueno, hay que eliminarlo, hay que matarlo. Entonces, bueno, obviamente le dan a alguien para que se encargue de esa tarea y esa persona, en vez de matarlo, lo deja colgado de los tobillos, como la novela de Orlando Van Breda sobre, es interesante, ¿no? Sobre el Gauchito Gil, colgado de los tobillos para que muera, ¿no? Entonces, como se le produce una hinchazón, un edema en los tobillos, de ahí viene el nombre Edipo, que serían los pies hinchados, ¿no? Y un pastor de cabras que andaba por ahí lo recoge y se lo lleva a unos reyes. O sea que los padres biológicos de Edipo se lo quieren sacar de encima y el destino hace que vaya no a cualquier casa, sino a una casa de un príncipe, de unos reyes, digamos, ¿no? Entonces vuelve a recuperar su condición de príncipe, ¿no? Entonces Edipo es criado con mucha bondad por esos padres adoptivos, y como todos en el mundo griego, digamos, consultaban su oráculo o su tarotista o su tiradora de cartas. Y la tiradora de cartas le comenta, digamos, que, bueno, eso que estaba sucediendo, de que él tenía un origen, de que él iba a matar a sus padres. Entonces los amaba tanto a los padres que él decide irse de esa casa, ¿no? Para justamente porque en el oráculo le decía que algo iba a pasar y él los iba a matar a sus padres. Entonces él se retira y en el camino, cuando se va de la ciudad donde él era príncipe, se encuentra con un hombre, un rey que venía en su carruaje, y por supuesto, como viene un rey, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Correrse del camino. Pero Edipo no era uno del pueblo, Edipo era un príncipe, así que se encuentran dos de la nobleza. Entonces Edipo no va a salir del camino y se arma una pelea entre el rey y Edipo. Bueno, en esa pelea Edipo lo mata al rey. Hete aquí que ese rey, asesinado por Edipo, era su padre biológico. Obviamente Edipo no lo sabía, ¿no? Lo único que pasaba era que Edipo venía con su carro y el otro venía con su carro. Entonces, bueno, el rey le dice, bueno, salga del camino, y Edipo le dice, no, yo no. No sé. Bueno, no salga del camino, se arma una pelea, lo mata. Bueno, la cuestión es que Edipo continúa con su viaje y llega hasta las puertas de Tebas. Tebas era la ciudad donde había nacido Edipo, y esos reyes, los reyes que gobernaban la ciudad, eran sus padres biológicos. El rey había muerto a manos de Edipo y Edipo llega a la ciudad. Sucede que en ese momento Tebas estaba asolada por una peste, ¿sí? Una peste que mataba a todas las personas. Y en las puertas de la ciudad, como decía la compañera hoy, había una esfinge. Una esfinge era una especie de monstruo. Era un ser compuesto por tres partes, ¿sí? Una parte de león, una parte de un ave y una parte humana. Entonces ya es un personaje raro. Y esto es lo que nos interesa en este conversatorio, esa escena de Edipo con la esfinge. Esa esfinge es un ser que es extraño. Esa esfinge, que está en las puertas de la ciudad, le hace una pregunta a todos los que quieren ingresar a la ciudad. La tenía aislada la ciudad. Y le hace una pregunta cuya respuesta es causal de vida o muerte. ¿Esto qué quiere decir? Si es que el transeúnte, o el viajante, mejor dicho, contestaba correctamente la pregunta, la que moría era la esfinge.
y si contestaba incorrectamente, la esfinge devoraba al viajante. O sea, se lo morfaba, desaparecía. Entonces, es una pregunta donde la esfinge le dice, ¿cuál es el ser que en un día camina en 4 patas, luego en 2 y luego en 3? Un día está hablando todo en sentido metafórico. Un día es lo que deduce Edipo, que lo puede deducir porque es príncipe y tiene mucha cultura también, ¿no? Y tiene un desarrollo distinto. Un día no es un día, sino que es una metáfora de una vida. Y las 4 patas es el gateo, las 2 patas es la posición bípeda, y las 3 patas es la condición del adulto, anciano, que se apoya en un bastón. Entonces, le devuelve la imagen, a la esfinge le devuelve la respuesta y le dice, es el ser humano, el hombre, que camina en 4 patas, en el comienzo de su vida, que en la edad media de su vida camina en 2 miembros, y en la edad postrera camina en 3. Como la respuesta es correcta, obviamente la esfinge se suicida. Se arroja por un barranco y eso permite que se libere a la ciudad de la peste y, por supuesto, Edipo se convierta en un héroe, ¿no? Porque es el que libera a la ciudad de la peste y de esta esfinge tan destructiva, ¿no? Que los tenía aislados, porque nadie podía salir ni entrar, porque cada vez que salían o entraban, la esfinge, imagínense el terror, la esfinge te hacía una pregunta y si contestabas mal, te comía, te destruía, ¿no? Entonces, esa es la situación. ¿Sí? Después la historia de Edipo continúa, eso nosotros recortamos esta partecita nada más, ¿no? Entonces, acá lo que nos tenemos que situar es en la situación esta de Edipo y la esfinge. Luego vamos a pensar por qué. Hasta ahí. ¿Van entendiendo la historia? ¿Van entendiendo de lo que se está hablando? Vayan comentándome ustedes, por favor, y si alguno sabía algo, descubrió algo nuevo. A ver. Alguien hizo así, pero además de encienda el micrófono y comenten, porque es un conversatorio. Tenemos que conversar. Además de así, Milagros, ¿algo más? Recuerdo eso del acertijo que la profesora lo comentó en clase. Perfecto. Bien, gracias. ¿Algo más? El resto nos tiene que ir indicando cómo vamos, ¿eh? Tienen que hablar. No solamente manitos, sino que tienen que hablar porque es un conversatorio. Una conversación. Sí, profe, se va entendiendo y yo también me acuerdo del mito del colegio y también de hablar de todo lo que sea Edipo. Ahora estoy recordando y sí lo dimos en el colegio en psicología. Claro, seguro. Sí. Seguro. Sí. ¿Algo más? ¿El resto? ¿Qué más nos puede decir? ¿Se va entendiendo? ¿No? ¿Se ubica? Yo tengo una pregunta curiosa para saber si relacioné bien en mi cabeza lo que estábamos charlando. Algo con respecto de que todos los héroes tratan de romper el destino, rompen los factores congénitos hereditarios. Y relacionado con Edipo, es que rompe con este factor congénito hereditario al momento de casarse con su madre. Y cuando mata a su padre, por más que no sea consciente de esto, o sea, la relación directamente con la madre en realidad. Ahí es cuando rompe este factor congénito y hereditario. No. En la historia de Edipo, el destino es justamente casarse con la madre, matar al padre. Ese es su destino. Sí. Él rompe eso hacia el final de la obra,
cuando él deja esa historia del lado y arma su propia historia, digamos, ¿no? Es decir, él después de ahí se va de esa ciudad, abandona todo, ¿no? Abandona su condición de príncipe o rey, digamos, en ese momento, abandona todo y él se va. Él se va con una de sus hijas, y él también en la historia de Edipo, él se arranca los ojos, ¿sí? Horrorizado por lo que ha producido, y él se convierte en un deambulador, un pordiosero, una persona que va ciega, pordiosera, apátrida, porque él vive en extramuros, en los caminos, sin alimento, sin protección, o sea, queda a su destino, digamos, ¿no? A su propia capacidad de supervivencia. Ahí es donde él realmente logra romper con esa historia, ese destino, digamos, ¿no? Y adquiere una sabiduría. Eso está simbolizado en el hecho de que él se quita los ojos. Eso es interesante en el caso de la formación en psicopedagogía, porque se habla mucho sobre una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, ¿no? Y Edipo es un ser sabio. Y Edipo ya no necesita los ojos que miran hacia afuera, sino que él tiene la sabiduría que es hacia adentro, ¿no? Es todo un simbolismo, ¿no? Claro, y la pregunta sería en este caso, de ir conversando con ustedes, que han terminado como de cerrar de alguna manera esta idea de conducta, ¿no? De conducirnos, de guiarnos, de lo que implica realizar una acción, reducir tensión según la posibilidad. ¿Qué les parece cuál era la tensión que tenía Edipo, cómo él trató de resolver cada una de las situaciones que la vida le fue presentando para resolver esas tensiones? Recuerdan ustedes que cuando hicimos todo el desarrollo de la idea de conducta, aparecen algunos de estos elementos, muchos de ellos. ¿Qué relación, qué les parece? ¿Para qué les puede servir? Para pensar, para que conversemos un poquito en cuanto a lo que vieron de conducta, vieron a esta constitución de la conducta, ¿eh? O sea, cómo desde las series complementarias fuimos viendo que la conducta no es fruto de la casualidad, ¿no? Todos los factores que van a intervenir para que ello suceda, como para que lo vayamos conversando entre todos. ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué pueden tomar de lo que han visto en conducta y que han escrito incluso en sus trabajos en relación a comprender la conducta de Edipo, ¿no? O sea, ¿por qué Edipo se conduce así? Evitando su destino, cae en manos de su destino y luego toma otra decisión. ¿Qué les parece? ¿Podría dar un ejemplo, profe, de cómo quiere que comencemos Como ustedes, claro, genial, Anita. Como a ustedes les parezca, a ver, ¿qué relación? Porque Edipo tiene una conducta, ¿sí? O sea, él tiene la certeza que va a matar a su papá y toma una decisión. Y se conduce de esta manera, ¿sí? Yo creo que cuando a él los oráculos le dicen eso, que iba a pasar eso y estaba asegurado, él siente tanto aprecio por sus padres que en un momento decide irse pensando, digamos, que en realidad no iba a matar a esos padres que él apreciaba tanto, sin saber que esa fue su posibilidad en ese momento, pero sin saber que después, sin querer queriendo, igual de todas formas mata a su padre biológico. Bien. Entonces, ¿cuál era la tensión en la que él se encuentra? La tensión era lo que el oráculo dijo. Ajá.
Y para Y a resolver su esa tensión, él lo que hace es escapar de lo que el oráculo le predice que iba a hacer. Ajá. Y sin querer, o sea, siguiendo su conducta, sin querer hace lo que el oráculo dice, pero a través de la conducta que nosotros tenemos y que buscamos un equilibrio, también buscamos, ¿cómo es? Cambiar, así como él hizo, o como dice acá, que nos dijo el profe, que dice que el destino de todos los héroes tienen que romper y hacer una situación nueva. Y nosotros nuestra conducta también tenemos que hacer lo mismo, creo, por lo que entendí. Y somos héroes de nuestras vidas. Sí, sí, Fernando. Claro. tomando lo que dijo la compañera, es esa moraleja que deja, ¿no?, el mito de que es necesario un nivel óptimo de tensión, así como de ansiedad, para que haya una evolución. Transcurriendo en la historia del mito, al principio, como comentó mi primera compañera, él quiere romper la tensión de lo que siente con respecto a lo que el oráculo le dijo, ¿no? Y va, cumple lo que tiene que cumplir, termina cayendo en su destino y a las últimas vuelve a romper la tensión, por ejemplo, cuando él quiere tomar acción de sacarse los ojos con respecto a su hija, ¿no? Y se ven muchas pequeñas rupturas de tensiones de diferentes situaciones en el transcurso del mito, donde al final se termina desarrollando el destino que tenía que ser, ¿no? Bien. Pero en realidad creo que hablaba de Edipo y la Esfinge, nomás lo demás como vino como comentario, hermanita. Bueno, sí, me explayé un poco, disculpa. Por ahí me fui. Perdón. Claro, bien, o sea, como para que ustedes vayan viendo entonces el correlato que puede haber al tratar de comprender la conducta de Edipo, que es lo que hoy nos convoca, en relación a los temas que ustedes están viendo en psicología general, ¿no? O sea, cómo recuperamos estos saberes de comprender la conducta desde este lugar, que es un lugar psicoanalítico, ¿no? Y de profundizar en ella, como para que ustedes vean cómo este marco referencial, este marco teórico, da como luz a pensar en esta experiencia de muerte que tuvo Edipo con la Esfinge, ¿no? Como el conocimiento que nos pasa cuando nos encontramos en esas situaciones donde sentimos que es de vida o muerte. Algunos de ustedes cuando entregaban el parcial, hasta había una oración de por medio, ¿no? Así algo muy, muy mítico también, de un deseo intenso que salir bien, ¿no? Hay una experiencia también ahí muy interesante en cuanto al conocimiento, al saber y al estar trabajando en torno a esto. Como para recuperar algunas cosas que nos pasan, que por ahí tiene que ver con Edipo también, ¿no? A ver, ahora exactamente han transcurrido 1 hora y nos queda 1 hora. Entonces, estamos en la mitad del conversatorio y tenemos que lograr darle más ritmo al conversatorio porque después hay que hacer un cierre, ¿sí? Entonces, más ritmo implica, digamos, más participación, más intentar aportar algunos elementos, no importa que no resulte muy claro, etc., ¿no? Entonces vamos a concentrarnos ahora en la situación donde yo voy a mirar desde un lugar y ustedes van a mirar desde otro lugar, ¿sí? Yo, la situación de Edipo frente a la Esfinge, bueno, yo hago una lectura desde el campo psicoanalítico y ustedes tienen que hacer la transposición a lo que ustedes estudian de psicología de la conducta, ¿sí? Con la complejidad que tiene una conducta. Bien. Entonces, recuperamos un poco la situación de Edipo frente a la Esfinge. Edipo se encuentra con una esfinge que hace una pregunta de vida o muerte. Es así, digamos, ¿cierto? Contestas bien, vas a vivir. Contestas mal, vas a morir. ¿Sí? Eso es lo que le dice la esfinge. ¿Sí?
Entonces, bueno, él se convierte en un héroe en parte porque, bueno, contesta bien y logra que se muera la esfinge y libera a Tebas de la peste y de la calamidad de esa esfinge que los estaba persiguiendo. Bien, esa es la situación puntual, ¿no? Edipo frente a la esfinge. Esa situación nosotros la utilizamos desde la lectura psicoanalítica para pensar la situación del sujeto humano frente al conocimiento, ¿sí? O frente al desconocimiento que tiene que transformar en conocimiento. Esa es la situación, ¿sí? Ahí es donde aparece el héroe, ¿sí? Tiene que pasar de un estado de desconocimiento a un estado de conocimiento, ¿sí? Y liberarse de las presiones que generan el desconocimiento, que en la obra de teatro, en el relato, está encarnado en esa esfinge. ¿Sí? Todos nosotros, frente a una situación de desconocimiento, estamos con un temor. Por ejemplo, ustedes en este momento, la escasa participación, bueno, es un temor, expresa un temor, digamos, ¿no? Frente a estas esfinges que podrían más o menos destruirlos, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada situación de desconocimiento nos vuelve a colocar en el mismo punto donde estuvo Edipo. Y la idea es un efecto moralizante. Si Edipo lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Mm? Entonces, frente a esta situación de desconocimiento, Edipo se arriesga, ¿sí? Lo piensa, por supuesto, piensa, se desprende del relato literal, no quiere decir eso, lo mira desde otro punto de vista y desde ahí encuentra la solución. ¿Sí? Es decir, la pregunta que hacía la esfinge, obviamente, estaba formulada, ¿no? De manera así media capciosa, ¿no? Como justamente para generar más desconocimiento, y bueno, que la gente quede entre la pregunta que te está, primero que la esfinge tiene un poder absoluto, ¿sí? De vida o muerte. Y segundo, que te lo formula de tal manera que te resulta difícil de responder, porque te lo formula en forma metafórica. Entonces la gente estaba muy expuesta a ser devorada por la esfinge. Y Edipo, ¿qué es lo que hace? Logra pensar desde otro lugar, no desde el lugar literal, logra pensar desde otro lugar, y ahí resuelve la situación. Entonces, cuando resuelve la situación, esa situación de desconocimiento se transforma en una situación de conocimiento. Y con eso él se libera de la tensión. Eso es el relato. Bien. Frente a eso, ustedes estudian la psicología de la conducta, que también ustedes hablan de tensión, de aumento de tensión, de liberación de tensión, de acciones físicas o mentales que permiten, digamos, esa liberación de conducta, etc. ¿Sí? ¿Cómo asociarían? Yo no estoy en la cátedra de ustedes, así que quisiera escuchar cómo ustedes asocian esta situación que hay entre Edipo y la esfinge, el desconocimiento y el conocimiento, con eso que ustedes estudian en psicología general. ¿Cómo lo asocian? Yo les puedo comentar desde el punto de vista psicoanalítico, pero no desde el punto de vista que ustedes estudian, porque yo no trabajo en la cátedra. Entonces, desconozco, digamos, los micro detalles que ustedes trabajan. Entonces, ¿cómo ustedes asociarían eso? A ver si vamos construyendo entre todos el relato. ¿Qué pueden decir? Toman la definición de conducta, la recuperan desde ahí. ¿Cuál es la definición de conducta con la que trabajan? ¿Puede volver a repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Cómo Sí. nosotros ¿Cómo que? relacionamos? Claro, ustedes tienen una definición de conducta. Sí. No sé cuál será, ni qué dirán. Díganme ustedes cuáles son. Y después vamos a desmenuzar esa definición y relacionarla con esta situación de Edipo frente a la esfinge.
A ver, alguien que nos pueda leer la definición de ¿cuál es la definición de conducta? ¿De qué autor ustedes trabajan? La conducta de Lagasse dice que es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, mentales, verbales, por las cuales un organismo busca reducir tensiones y realiza sus posibilidades. Bien. ¿Algo más? ¿No? Eso nomás es lo que dice. Ajá. Un organismo en situación. Sí, dice Bien. que es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, mentales, verbales, por las cuales un organismo busca reducir tensiones y realiza sus posibilidades. Bien. Y si ustedes tienen que desmenuzar esa definición de Lagasse, ¿cuántas partes creen que tiene? ¿Cuáles serían esas partes? Comencemos por ahí. Tiene el área 1 de la mente, tiene el área 2 del cuerpo y tiene el área 3 del mundo exterior. Uh-huh. Porque la fisiológica sería la respuesta que el organismo da cuando el cuerpo pide. Y las motrices sería lo que el cuerpo hace. O sea, el guiño, camino, me muevo. Las mentales sería el área de la mente, el miedo. Y las verbales serían las palabras, o sea, lo que puedo, el miedo, lo que hace que yo pueda decir en cierta situación. ¿O estoy equivocada? Decimos que el miedo se manifiesta en el mundo exterior, según la escala de Pichon Rivière. Sí. En el mundo dominio afectivo sería. En el área de la mente se estaría hablando de la ansiedad. Con respecto al mito y Edipo, cuando hablamos de conducta, ya sabemos con lo que estuvimos dando con la profe, que está completamente ligado a la personalidad, ya que Edipo se encuentra en una situación de tensión frente a la esfinge, y su personalidad, su forma de comportarse, teniendo en cuenta que es un príncipe, que es una persona culta, busca pues romper esta tensión en ese campo en el que se encuentra, ¿no? Y podríamos decir que, o creo yo que podría decir, ¿no?, que tomando en cuenta las áreas, es en el área de la mente donde ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Donde él se encuentra frente a la esfinge y tiene que resolver. Aquí Edipo lo que busca es sus posibilidades, cómo lo voy a hacer, cómo voy a responder, o cómo ella lo haría, o cómo yo lo haría. Claro, dentro de la subestructura del campo, que es como el sujeto actúa, ¿no? Es ahí donde está esta interacción. Y se manifiesta en el campo psicológico de Edipo, ¿no? No sé internamente los detalles de cómo es que él actúa ante esta situación, pero sí logra resolverlo. Pero hay una tensión porque desconoce. Entonces su personalidad oculta rompe esta tensión y termina como termina, ¿no? Él respondiendo al acertijo. Ajá. Entonces, si ustedes tomaran esa situación que yo les relato de Edipo frente a la esfinge, ¿ustedes creen que ahí pueden visualizar el concepto de conducta? ¿El concepto de Lagasse de la conducta? Sí. Sí, porque Sí, la atención, porque la atención forma parte de nuestro, o sea, de nuestra ansiedad, de nuestra tensión, de nuestro miedo, o sea, sale todo en eso y es la forma que busca equilibrar lo que estoy por hacer. Ajá. Y les hago una pregunta, ¿tensión y miedo es lo mismo o son dos cosas distintas? ¿Cómo lo entienden? El miedo es una manifestación de la tensión, pero en el área 3. ¿En el área qué? En el área 3, en el área del cuerpo. La tensión... En el área del mundo exterior.
El 3 del mundo exterior, o sea, del mundo geográfico de donde me encuentro. Claro, claro, el miedo del mundo exterior, sí, tenés razón. El cuerpo sería angustia. Pero, o sea, la tensión se produce en el ambiente en el cual nosotros estamos y el miedo lo producimos nosotros, que fue eso. Porque, como si cuando él estaba hablando, había una tensión en el ambiente y el miedo lo estaba produciendo él, lo cual hacía que analice la respuesta para poder salir o sea, de ese lugar donde la tensión se estaba produciendo. Pero bueno, tomando lo que es concepto de tensión, aparece cuando una desorganización no ha sido totalmente superada. Es una nueva estructura, es una cualidad del campo como del organismo, o sea, del campo y del organismo, está bien. Y puede no ser subjetivamente perceptible, y puede aparecer en las tres áreas. El miedo es una manifestación de la tensión en el área 3, mundo externo. Es que eso era lo que él estaba produciendo. Él tenía miedo de no salir de esa situación. Entonces ahí se creaba más tensión. En sí lo que él hizo es lograr un equilibrio para poder pensar y poder solucionar el problema, porque eso es lo que busca. Sí, ahora, es interesante lo que está sucediendo. A ver si ustedes logran escucharse, porque Fernando ahí aporta algo que las otras compañeras no lo estaban viendo tan en detalle, me parece, ¿no? Cuando yo pedí que alguien le hiciera la definición de Lagasse, hubo ahí la lectura y faltó una partecita, un organismo en situación. Y yo les pedí, digamos, en situación, y vuelven a leer, y en la segunda lectura tampoco aparece en situación en la definición. Y entonces asocian tensión con miedo, automáticamente. Y ahí aparece Fernando y dice lo siguiente: tensión es lo que nos sucede a todos en las distintas situaciones. Miedo es la lectura personal que cada individuo hace respecto a esa situación. ¿Sí? Es decir, ahí hay algo interesante que a mí me parece importante que lo podamos pensar entre todos. Que cuando nosotros analizamos la conducta, no solamente pensamos al individuo, sino también a la situación. ¿Sí? Es decir, son dos componentes. Y claro, disculpe, profe, sí, yo lo leí mal. Es un organismo en situación, busca reducir tensión y realizar posibilidades. Sí, pero, perdón, pero no es que leíste mal, ¿no? Acá lo interesante es entender lo siguiente. Nosotros interpretamos desde un punto de vista y desde ahí vamos viendo determinadas partes y no viendo otras partes. No es que lo leíste mal, sino que no nos damos cuenta de cómo vamos enfocando, y ese enfoque que le vamos dando al tema que estamos estudiando hace que algunas partes queden oscuras y otras queden más claras. En este caso, a mí me da la impresión, yo interpreto, digamos, lo que escucho, ¿no? Me da la impresión que han puesto mucho el acento en el individuo y con una visión que se podría pensar un poco como psicologista, o sea, extremista, ¿no?, del psicologismo, y se están olvidando un poco de la situación, que es lo que viene Fernando a rescatar, ¿no? Entonces dice, ojo que el miedo es la marca personal de ese individuo ante esa situación. Otro individuo no va a tener miedo, otro individuo tendrá ansiedad, como ustedes dijeron, otro tendrá angustia, y otro va a estar calmo. A lo mejor otro va a estar calmo. Entonces, esto es interesante para pensar. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma situación. ¿Todos reaccionamos de la misma forma? No. Cada uno reacciona de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, acá algunos se atreven a hablar, otros se quedan callados, ¿sí? Entonces, eso va marcando, ¿sí? Algunos participan por el chat, otros a través del micrófono, algunos porque no pueden, etc. Pero las situaciones también
generan una tensión. Ahora, las situaciones nos generan tensión a todos. Ahora, la marca personal, la respuesta personal es lo que ustedes estudian cuando dicen, bueno, miedo, a otro le puede provocar angustia, a otro le puede provocar ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que frente a la misma situación, uno se pone a hacer cosas y el otro queda paralizado, ¿sí? Y le duele el estómago, ¿sí? Y otro, ay, Dios mío, empieza, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ay, no sé qué hacer. Y al final nunca encuentra respuesta. Se pasa, ay, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, y se pasa todo el día con esa preocupación y nunca hace nada. Y otro hace. Por ahí le sale bien, por ahí le sale mal, pero hace. Y el otro que está con un dolor de estómago terrible, y pasó al cuerpo. ¿Se entiende? Y la misma situación dispara tres tipos. Porque, disculpe, Sí. disculpe, eso es porque ya el miedo de nosotros está teniendo un diferente tipo de afecto, o sea, nos está afectando de otra manera, de maneras diferentes. Porque si nosotros estuviéramos en la situación de él, cualquiera, un ejemplo, Ana, o yo estoy en esa situación que otra persona nos está haciendo ese acertijo y nosotros queremos resolverlo, el miedo que vamos a tener nosotros es de que salga mal. Y capaz que ella va a reaccionar de una manera diferente y yo de otra, ¿entiendes? Y de igual manera, sí o sí, o sea, lo que va a existir en ese medio va a ser la tensión, lo que va a ocurrir de manera diferente va a ser la manera en que nosotros podamos resolverlo, porque yo lo puedo resolver de una manera y ella de otra manera muy diferente, y yo puedo tener un miedo, el miedo de fallar, y ella, por ejemplo, a ver, el miedo de que, a ver cómo lo puedo decir, ese miedo de, a ver, me arriesgo. para que, o sea, lo estoy analizando, el miedo del riesgo, Claro, pero me exactamente, arriesgo. de que, Tengo una bueno, o pregunta. sea, ¿Este miedo y esta tensión estaría relacionado con cuánto conozco o desconozco como sujeto? Según tus exactamente, posibilidades. Según tus eso es lo que yo quise decir. posibilidades. ¿Recuerdan ustedes esa idea? Cada uno, Edipo tenía posibilidades particulares porque sus posibilidades de ser príncipe eran diferentes a las otras personas, esclavos o ciudadanos comunes, que pasando esa misma experiencia murieron. ¿Sí? Ahora bien, Fernando, yo te puedo sumar a lo que vos decís. A vos te puede producir miedo y a mí me puede producir angustia. O me puede Depende del producir conocimiento de ansiedad. una persona. Depende del conocimiento que tenga. Porque él, Eso, o sea, él era el príncipe. eso es lo que yo relacioné, el desconocer con la atención. Exactamente. Porque el miedo es el miedo a lo... Yo lo interpreto de esta forma, ¿no? Por eso lo pregunto. El del miedo es el miedo a lo desconocido. Entonces, dentro de mi conocimiento y mis posibilidades, es que yo rompo esa tensión, porque es ante lo que yo conozco, lo que yo sé o lo que yo experimenté. Es que el miedo depende del conocimiento de cada persona. Por eso estaba queriendo decir de que yo puedo tener un miedo, y, o sea, el miedo a fallar, y vos podés tener esa tensión y tenés más conocimiento y decir, sí, quizás pueda fallar, pero quizás no. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Fernando porque creo que en esta situación Edipo tenía más conocimiento, entonces su tensión podría ser el de, sí, tal vez pueda llegar a fallar y en el intento perder la vida, pero también tenía como, él tiene la base, tiene el conocimiento de que se pone al nivel del esfinge para poder responder, o sea, su tensión no era como uno más de los hombres, de los humanos, o sea, creo que su tensión no afectó su forma de resolver la situación, es lo que yo pude interpretar más que nada porque sí, lo que quiero agregar es, o sea, en esa situación que estás diciendo vos, que quizás el ego que él tenía era mucho mayor al de un esclavo, o sea, siendo él un príncipe, decía, o sea, y el conocimiento que tenía
lo podía resolver de una manera, o sea, obstante. Y el Total. miedo al fallar quizás también creó la tensión en la situación esa. Claro, totalmente. Pienso que también su posibilidad era distinta por su posición y su conocimiento. Exactamente. Bueno, Claro, porque no tenemos las mismas posibilidades o sea, todos actuamos de diferentes maneras también, aportando a lo mismo. Sí. Y eso es lo que yo estaba recalcando, que todo depende de la personalidad de uno, o sea, de las actitudes y del conocimiento. Y de Creo las que posibilidades que tiene cada uno. exactamente eso iba a decir. Exactamente. Que cada uno actúa según sus posibilidades. Como dice la profesora, hay momentos, hay situaciones que no es lo que yo quiera hacer, es lo que yo Yo puedo puedo hacer según mis posibilidades. Muy bien. Claro que sí. ¿Están bien tus alumnos, profesora? Están bien mis alumnos, están bien. Y a ver, por supuesto, no puedo evitarlo. Dos cosas. Primero, hay una estudiante que está participando mucho que se llama psicología, ¿puede ser? ¿O cómo se llama? sí, soy yo, ¿Cómo te llamas? González Delia. Delia. Sí. Ah, ¿cómo te va? Porque justo decía psicología. Muy bien, Delia. Una pregunta que hago así como al pasar. En ese momento cuando está Edipo frente a la esfinge, ¿qué área es la que predomina cuando tiene que resolver ese acertijo? ¿Qué les parece? Creo que actúan todas las áreas. Todas, siempre coexisten, pero ¿cuál predomina? La mente. El área de la mente. Eso era algo que, como para conversarlo, porque en los exámenes había una cuestión con áreas y campos interesante. Sí, es el área de la mente. Él necesita que eso predomine para poder resolver algo, como seguramente espero que esté predominando en cada uno de nosotros en este conversatorio, ¿no? A ver, porque ahí la situación, que es más amplia que el individuo, ¿sí? La situación es la vida, ¿no? Entonces, la situación condiciona, ¿sí? El tipo de respuesta, le está condicionando. Después va a depender de cómo el individuo maneje. La situación claramente la marca la esfinge. Y lo que dice es, acá no hay que pensar, acá no hay que hacer nada, acá tenés que pensar. Eso es lo que le dice, ¿sí? Es como en el examen, que ustedes se larguen a llorar o que quieran que la profesora Marta sea como amiga. Y no es la amiga. Los quiere mucho, pero no es la amiga. Está en su rol, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la situación excede, es mucho más amplia que el individuo y condiciona. Entonces, hay que ver si el individuo lee correctamente la situación y se adecua a esa situación o no. Por eso me pareció importante recuperar la idea de situación y cómo, y no centrarlo solamente en respuestas así al azar, que aparecerían azarosas, que aparecerían, ¿no? Que no se sabe muy bien por qué. No. A ver, hay una situación que nos antecede, porque yo llego, como Edipo llega caminando, llega a las puertas de Tebas y se encuentra con una situación. Y en la vida, las situaciones nos anteceden y nos exceden, porque son más poderosas, son más amplias, y están antes de que nosotros lleguemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación? La pregunta primera que a mí se me ocurre es, ¿estoy leyendo bien la situación o no? Para después saber qué tipo de respuestas intentar acomodar. ¿Sí? Es decir, una situación de conocimiento como la de la esfinge requiere activar, como ustedes dijeron, el área 1, el área de la mente, para poder pensar. ¿Sí?
Claro, o sea, disculpe que lo interrumpa. Sí, sí. Usualmente, o sea, en lo que usted está diciendo, sí, obviamente que, o sea, se activa el área de la mente porque no podemos responderlo al azar, como estaba diciendo. Usualmente hay que analizarlo, y no solamente una vez, sino una, dos o tres veces. En la situación en la que usted estaba planteando, del tema del examen de una profesora, por ejemplo, usualmente, o bueno, en el examen que tuvimos, un ejemplo, nos dio las preguntas, nosotros tuvimos que analizar y responder al saber de nuestro conocimiento, porque todo dependía del conocimiento en el que nosotros teníamos. Y sí, hay errores porque a veces uno falla en, a ver, en la situación en la que estamos, porque nuestra mente nos manipula a todo de alguna manera diferente. Y nos hace creer que quizás nosotros no podemos, porque usted dice que en medio del examen podemos largarnos a llorar, por ejemplo. Y ahí en esa situación nos está manipulando y nos está diciendo quizás de que no vamos a poder, o sea, que no somos capaces, pero nosotros tenemos que analizarla una o tres veces y decir, sí, yo soy capaz de hacerlo. Yo voy a llorar, pero voy a continuar igual nomás llorando. Claro. Claro que sí, claro, claro. Ahí tendríamos que entrar a lo que es el concepto de campo, ¿no? Ese corte hipotético y transversal, esa pausa y paréntesis dentro de la situación. Cuando mi compañera está llorando, pero aún así quiere seguir rindiendo. Claro, claro. Y porque ahí todavía seguimos analizando de que sí, de que somos capaces. Claro. Entonces, a mí me pareció interesante rescatar eso, ¿no? Porque es muy, muy rico todo el relato como ustedes lo fueron planteando, ¿no? Está bueno que lo puedan recuperar o volver a ver en la clase y escuchar, digamos, qué es lo que fueron diciendo y cómo lo fueron al principio. La respuesta frente a mi pregunta, digamos, ¿no? Ustedes lo arrinconaron más para un lado, ¿sí? Que es el individuo, y la conducta tiene dos polos. Y nos olvidamos de la esfinge. ¿Cómo? Y nos olvidamos de la esfinge, digo. De la esfinge, claro, claro, claro. Entonces, son las respuestas que uno da frente a una situación de conocimiento, ¿no? Entonces, la lectura de la situación, como en este caso, la lectura de la definición de la GAS, tiene dos partes, el individuo y la situación. Entonces, la conducta no es lo que hace el individuo solamente, sino que es la respuesta del individuo ante determinada situación. ¿Sí? Es decir, Claro, porque hace una lectura. Porque nosotros estábamos analizando lo que podría responder el individuo y no el miedo que estaba causando la otra persona. Exacto. Entonces, eso abre el campo a que distintos individuos frente a la misma situación respondan de distintas maneras. ¿Por qué? Porque hacen una lectura de la situación y además tienen condicionamientos previos. ¿Sí? Tienen una historia. Y esa historia nos va marcando, bueno, limitaciones, posibilidades. Hay algunos que tienen mayor amplitud y se manejan con una mayor libertad y adecuan mejor la respuesta a la situación. Y otros que les cuesta más. Entonces, por ejemplo, siempre tiene que pensar y responde llorando. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? O, por ejemplo, siempre tiene que sentar. Voy a dar un ejemplo traído de una entrevista, ¿no? Con un estudiante que tiene que rendir materias del colegio secundario y él nunca se sienta a estudiar porque siempre tiene 8.524 cosas para hacer. ¿Sí? Es decir, él tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer esto, lo otro, ¿no? Pero él tiene una tarea que hacer, que es sentarse a estudiar. Y no lo puede hacer. Él tiene que estar yendo de un lado para el otro. ¿Sí? Bien, esas situaciones que él tiene que hacer, ¿las puede postergar? Sí las puede postergar. ¿Y por qué no puede detener y sentarse a estudiar y resolver esta situación? Ese es el interrogante. ¿Se entiende? Es decir, no se olviden que para pensar la conducta tenemos estos dos polos, el individuo y la situación. Ese individuo hace una lectura de la situación, lectura que a veces puede estar acertada o a veces no.
Pero además ese individuo viene con una historia y hay que ver cuán trabajada tiene esa historia que le permite abrirse a otras lecturas o lo condiciona a tener una sola lectura. Entonces, todas las situaciones que le toquen, que son diversas, él las va a ver siempre con el mismo cristal. O sea, va a responder siempre de la misma forma. Y no, ahora no tenés que llorar, ahora tenés que pensar. No, ahora no tenés que empezar a hacer 1000 cosas, te tenés que sentar a estudiar. Y tenés que esta tarde terminar la carpeta, no sé, estoy hablando del ejemplo, ¿no? La carpeta de química la tenés que terminar hoy, con todos los ejercicios que te dio. Hoy la tenés que terminar. Yo sé que vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y aquello, pero vos mañana tenés que entregar esa carpeta y lo tenés que hacer. Entonces, disculpe, pero ¿sí? eso ya depende, como estábamos hablando, de las actitudes de una persona, porque si yo estoy buscando cualquier tipo de excusas, como dice usted, que tengo miles de cosas para hacer y no ponerme las pilas para poder presentar mis trabajos, eso ya depende de la personalidad, porque si yo no quiero, para decir así, sacarme esa materia de encima, tengo que ponerme a estudiar si quiero hacerlo eso. Y ponerme un tiempo medido, analizar la situación en la cual estoy y decir, si yo no me pongo a estudiar y no rindo ese examen, no paso ese examen, no voy a poder continuar hacia adelante. Depende, o sea, de cada uno ya. Eso sería más una manera de organizar mis tiempos y de organizarme, porque si lo organizo tendría ese tiempo que me falta para sentarme a estudiar. Por eso, porque si yo no me organizo para sacarme esa materia de encima, o sea, ¿quién lo va a hacer? Ella depende de mi actitud. Si yo digo, mira, si yo lo tomo de una manera de que no me importa nada, eso es lo que va a suceder. No voy a organizar mis tiempos para poder completar mi Depende de carpeta la y estudiar. responsabilidad de cada uno, eso es lo que decís. Ajá. Sí, ahora, cuando es interesante, pero es cierto, cuando depende de cada uno. Pero ¿qué quiere decir depende de cada uno? Eso es lo que tenemos que pensar. Es la responsabilidad de cada uno, profe. No, no. Creo que depende de cada uno porque tiene que ver con Ahí es esta donde construcción. me parece que tenemos que pensar con una lectura más desde los conocimientos que ustedes trabajan en psicología general. Depende de cada uno no quiere decir así como el destino, por así decirlo, ¿no? Sino que depende de un montón de factores que cada uno tiene que ir estudiando en sí mismo. Pero disculpe, yo le quería dar mi punto de vista. Por ejemplo, creo que es como condicionarnos a nosotros mismos para poder lograr para poder lograr o hacer algo que o no podemos o no queremos, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Ajá, bien. Y llevo esto a lo de Edipo, retomo una partecita y digo, ¿será que toda esta situación de matar al padre y todo esto no fue algo condicionado también, ya que todo el tiempo se le daba esa idea, ese conocimiento, le decían que él al final terminaría matando a su padre y también condicionaron al padre con eso? Y es como que ellos tenían todo el tiempo eso en la cabeza. Capaz que si no se los condicionaba, no se los decían todo el tiempo, no pasaba. Es algo que le metieron en la mente, en la cabeza, en el pensamiento. Ya heredó eso de chico. Exacto. Yo creo que tiene que ver con la información. Claro, la información con la que se emiten este tipo de cosas, porque por algo le hacen caso al oráculo y por algo dentro de lo que es el mito se cumple lo que el oráculo dice. Claro, nosotros, una a ver, sucesión por parte del contexto cultural que quiero compartir con ustedes un poquito, Fabi, Anita y el resto,
Esto es lo que nosotros trabajamos en series complementarias, ¿recuerdan? Cuando tratamos de entender los factores causales de una conducta, ¿no? Que veíamos acá en los efectos. Entonces, todas las actitudes que muy bien ustedes aportan, fíjense con todos los factores que tienen que ver para que se constituya en esta conducta. Si nosotros vamos al caso que hoy nos convoca, esta fue la historia de Edipo, ¿sí? Tenía factores congénitos y hereditarios, tuvo experiencias infantiles que lo dispusieron para que frente a una situación actual, él tenga una conducta, ¿sí? Entonces, esto se da en un entorno cultural, también habíamos visto, ¿no? No se da arbitrariamente. Seguramente las respuestas a las que hacía mención el profesor de este estudiante, que va en forma sistemática argumentando tener otros compromisos, tiene que ver con este constructo que ha hecho que su conducta adquiera esta característica. ¿Sí? Entonces, ven ustedes la complejidad a la hora de tomar decisiones. No es simplemente que no tengo ganas de, o como actitud general, de no hacer la tarea. ¿Ah? En el ejemplo del profesor, ¿qué cuestiones pudieron haber estado transitando acá para que este estudiante tenga esta conducta ante esta situación? Como le pasó a Edipo. ¿Cuáles eran las posibilidades de este estudiante? Recuerden que este estudiante reduce tensiones del que habla el profesor y las realiza según sus posibilidades. Según ¿Sí? lo que querría de sus experiencias infantiles, profe. Lo que queremos decir tiene que ver exactamente con su historia. Y en el contexto en el que se encuentra este sujeto. En el contexto, en la situación y cómo lo Exacto, resuelve. disculpe. Justo estaba por decir que quizás sea por el momento en el cual esté pasando en la situación en la que Claro. él, o sea, en la que él está pasando en este momento, porque puede que tenga una situación mala y no le dé el tiempo para hacer también sus trabajos. Y claro, porque todos tenemos una posibilidad diferente, algunos también están en otras cosas, no solamente en la universidad, otros mantienen su familia y así. Es Y acorde a las posibilidades. ahí tendríamos que ver la amplitud en la cual nos encontramos en esa situación. La posibilidad de él en ese momento sea ir a trabajar o hacer otro tipo de actividad y no ponerse a estudiar. Esa sería una manera de reducir tensión. Quizás, No encarar el problema en sí. quizás tenía otras prioridades. Pero vamos a ver, ahí es interesante para pensar cómo el destino, cuál es la forma del destino, no de Edipo, sino en el nuestro. El destino son los múltiples condicionamientos que la vida cotidiana tiene. Tenemos familia, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos amigos, tenemos que cuidar de alguien, tenemos la mascota, tenemos que arreglar la casa, tenemos que pagar un impuesto, tenemos que hacer las compras, tenemos que cocinar, nos tenemos que bañar, tenemos que, qué sé yo, ir a una reunión, y tenemos miles de condicionamientos. Y sin embargo, tengo un objetivo, en el caso de ustedes, por ejemplo, estudiar esta carrera y recibirse. ¿Sí? Entonces, ahí aparece la tensión entre aquello que parece el destino, que parece, no que lo es, que parece, ¿sí? En forma de obstáculos, y el objetivo de sostenerlo, de que yo quiero recibirlo. Y tengo que hacer ese equilibrio, ¿sí? Para ver si logro cumplir ese objetivo y sostenerlo en el tiempo. Entonces, ahí aparece la dificultad, ¿sí? Porque fíjense que hay gente que tiene 1500 obstáculos y sin embargo lo logra, y hay otros estudiantes que a lo mejor no tienen tantos obstáculos y no logran avanzar. O sea, el objetivo no lo tienen firme.
¿Se entiende? Entonces ahí aparece lo del destino. Eso es interesante para pensarlo. ¿Por qué hay personas que teniendo una cantidad enorme de obstáculos, ¿sí?, logran sostener el objetivo y logran buscar el camino para llegar al objetivo? ¿Y por qué hay otras personas que, no teniendo tantos obstáculos, hay gente que solamente se tiene que dedicar a estudiar, tiene, por ejemplo, tiene cubiertas sus necesidades básicas de la familia, además tiene un ambiente familiar así interesante, estimulante, y no logra sostener su objetivo? ¿Mm? Entonces, esas dos situaciones son interesantes para pensarlo, quizás ahora, o a lo mejor no nos alcanza el tiempo ahora, pero lo pueden seguir pensando ustedes y conversando en la cátedra con la profesora, pero sería interesante pensarlo, ¿no? Es decir, porque esas son las formas del destino. Entonces yo digo, bueno, no, yo no pude no pude terminar la carrera porque tenía mil obstáculos, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó ta, y no me recibí. El destino. Es decir, muchas veces es la mirada retrospectiva que yo tengo sobre una situación, ¿sí?, en la cual yo no pude hacer el equilibrio que necesito entre cuál es mi objetivo, qué recursos tengo, cuáles son las situaciones, ¿sí?, porque tenemos que ir haciendo un equilibrio entre todo eso. Entonces, a esto nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de este concepto tan amplio y tan rico de conducta. Eso no dependería del compromiso que uno le pone a ciertas cosas como para poder cumplir con mi objetivo. Sí, pero el problema es que, a ver, es interesante, pero el compromiso, hoy dijeron también, depende de cada uno. Hay que analizar qué significa eso. Porque la vida es tener dificultades. Lo contrario de eso es la muerte, el equilibrio absoluto. Ahí sí no van a tener ninguna dificultad. Ok, acá lo interesante es entender esto, digamos, ¿no? La voluntad como una de las dimensiones de la personalidad se educa. No es algo que algunos tienen y otros no lo tienen. Es algo que se educa. Es algo que tiene que ver con las experiencias de vida y cómo las hemos pensado. ¿Qué acompañamiento tenemos? Sí. En esa situación, por ejemplo, nosotros otra vez estamos analizando desde el punto de afuera y no desde el punto de adentro. Por eso, el eje lo vamos corriendo. El eje lo vamos corriendo de acuerdo a cómo nos toca o de acuerdo a lo que vamos entendiendo, ¿sí? Muchas veces. Porque nosotros ¿Cómo? Nosotros usualmente no sabemos lo que le sucede a la otra persona y estamos viendo desde el punto exterior y no del inferior. Porque como usted dijo, hay personas que tienen diferentes posibilidades y no lo están aprovechando. En ese caso de que haya una persona que no esté haciendo nada, que no trabaje, que no tiene que mantener ninguna familia, que solamente su prioridad sea estudiar y no se está recibiendo, no le está echando ganas tampoco, es porque, no sé, porque no quiere. Y sin embargo, esa persona que tiene un montón de cosas por hacer, está estudiando, es porque sí quiere ser alguien. Porque le interesa. Fernando, a ver, me gustaría sumar, ¿hay realmente un no querer o es un no poder desde lo que nosotros estamos viendo en esto que recién mostramos que son las series complementarias? Se puede sentir no apoyado, se puede sentir solo, se puede sentir, todo eso condicionan también ¿cómo se llama? Su forma de enfrentar esa realidad que está viviendo. Porque esto, claro, esto lo que tiene que ver es con lo que nosotros decimos siempre, según sus posibilidades, ¿sí? Y no adjetivar dándole valor a si está bien o está mal. Estamos analizándolo desde las posibilidades. ¿Sí? Profe, puede ser, o sea, no creo que sea un no querer, debe ser un no poder. Ajá, ¿por qué, Fabi? Porque puede ser que tenga todas las posibilidades y ¿qué pasa? Su situación puede ser compleja, distinta. Puede ser que
esté atravesando otro tipo de situación según su mente, su psiquis, o sea, como que o puede tener un aprendizaje lento, o puede estar disperso, puede tener una Bien, falta claro, de... claro, Fabi. O sea, la idea sería entonces, existen posibilidades que cada uno de nosotros tenemos, que puede ser la que nos permita comprender por qué alguien lo logra, en este caso resiliente, y otros no. Que las condiciones sean favorables desde lo que estamos mirando no quiere decir que sea algo que la persona lo pueda resolver. Eso quiere decir un poco el concepto de conducta, ¿no? O sea, es según sus posibilidades. Con respecto a las posibilidades, tomando lo que dijo el profe del ejemplo de que la voluntad es algo que se construye, es muy Claro. difícil que se hable desde una perspectiva, desde el no querer, como dijo mi compañera. Dentro de las posibilidades del sujeto, por ejemplo, de forma interna, se encuentran situaciones en las que nunca o no se dio la situación en la que el sujeto desarrolle la voluntad o la confianza para enfrentar tal situación. Entonces, se puede enfrentar una situación de conflicto. El sujeto nunca enfrentó una situación similar, pero tampoco en base a su construcción se le mostró cómo enfrentarse a esa situación. Entonces puede quebrar, como puede llorar alguien. Edipo pudo llorar frente a la esfinge y suplicar clemencia, pero no suplicó clemencia. Tuvo una construcción anterior que la llevó a tener a Edipo cierto nivel de confianza para maquinar su área de la mente y así resolver esa situación. Porque cuando se habla de no querer, hay una decisión ahí. Uno toma la decisión de no A querer. ver, a mí me parece que tienen que seguir trabajando, es muy rico y se vuelve polémico cuando se tocan ejemplos similares a los que podrían estar dando vuelta alrededor de uno. ¿Sí? Eso es muy interesante para pensarlo. En principio, a ver, cuando nosotros decimos quiero y ese querer va asociado al poder, pues al poder hacerlo, la cosa funciona bien. Ahora, el problema aparece cuando yo quiero y no puedo hacerlo, o cuando digo no quiero y uno escarba y en realidad la persona quiere, sino que no puede. Entonces, son puntos polémicos y que es muy importante que los sigan discutiendo, pero rescato lo que decía la profesora Marta, no abandonen la posición de la mirada desde la psicología, porque uno fácilmente puede caer en una mirada moralista. Y acá lo que hay que evitar es una mirada moralista, sino que es mantener una actitud científica, digamos, ¿no? Es decir, el punto de vista del conocimiento, no el punto de vista moral, el punto de vista del conocimiento, ¿no? Entonces, porque nosotros siempre también, porque también lo que nosotros tenemos que hacer siempre es analizarlo a través o sea, de segunda persona, para decir así. a través de los conceptos que están estudiando, de eso tienen que analizarlo. Es decir, los Sí, conceptos, porque yo tengo que analizar, o sea, tengo que analizar la situación de él poniéndome en su lugar, para decir así. Porque, o sea, para mí, por ejemplo, si yo veo o sea, llego a ver una situación igual a la que usted planteó, de que la persona quizás no pueda, o no sé, y si yo tengo esa posibilidad, yo también puedo darle, o sea, puedo ayudarlo, ¿entendés? Porque nosotros siempre tenemos que analizar esa posibilidad de que yo puedo quizás, pero de que mi compañero no. De que no sabe. ¿Alguien quiere hablar? María. María. Sí, en el tema de no poder y no querer también entraría el deseo y la voluntad, porque a veces podemos querer algo, pero no tenemos la voluntad de hacerlo o no nos animamos a hacerlo. Bien, claro, entonces, a mí me parece que es como para ir dándole un cierre por la hora, a mí me parece que es muy rico que ustedes sigan conversando esto en las clases, ¿sí? Vuelvo a reiterar, sobre todo cuando uno empieza a traer ejemplos similares a estos que les traje, ¿sí?
Que son ejemplos que empezamos nosotros con Edipo y después fíjense a dónde nos desplazamos y se vuelve más polémico cuando lo acercamos a situaciones de la vida cotidiana nuestra. Pero ahí se recrea de vuelta el mito de Edipo, ¿sí? Es decir, frente a la esfinge que le dice, bueno, contestá y si no contestás vas a morir. Acá aparece lo mismo. En este ejemplo que genera polémicas de que una persona tiene que dedicarse solamente a estudiar y no logra ese objetivo, y otra persona que tiene un montón de obstáculos y sí lo logra, ¿no? Entonces aparece la polémica ahí, ¿sí? Pero es la misma situación que Edipo frente a la esfinge, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la tensión de la vida la asociamos con, bueno, la vida es fea, es jodida, es imposible, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, y a partir de esa asociación ya nos condicionamos nosotros. Y hay veces que tenemos otra lectura de la tensión de la vida y lo manejamos de otra forma. Entonces, a mí me parece que todos estos elementos que ustedes están trabajando, que son muy ricos, los tienen que seguir trabajando en clase, ¿sí? Para producir mucho más, ¿sí? Lo que sí estaría bueno es que hubiera mayor participación, porque quedó reducida a menos del 10%, ¿no? Y es muy poquito, menos del 10% de personas que han participado. Entonces, para conversar necesitamos más cantidad de personas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, profesora Marta. Sí. Bueno, Anita, ¿querés decir algo para ir cerrando? Porque tenemos ya que dar apertura al otro grupo. Quería compartir algo con respecto a lo que dijo el profesor recién, de que nunca se puede, al menos desde la perspectiva que estoy analizando, no se puede comparar cómo una persona, por ejemplo yo, mi grupo, le prioriza o no sus actividades. Si hay una persona que tiene un montón de dificultades y aún así realiza la actividad, y hay otra persona que no tiene tantas dificultades y no puede hacer la actividad, siempre va a depender de la construcción cultural, social, y de cómo o por qué esa persona en tal momento de su vida sí priorizó tal situación que se va a desembocar el día de mañana en lo que es, por ejemplo, presentar un examen o trabajar en equipo. Todas las personas tienen prioridades distintas y enfrentan las cosas de forma distinta, porque no hay una construcción psiquis que se repita. Bien, gracias, Anita.